Buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Estaremos viendo el capítulo 20 de los versículos 19 al 31. Como siempre, encomendamos al Señor este estudio. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra y encomendamos en tus manos el que tú, a través de tu Espíritu Santo, obres en nuestra mente y corazón para aprender, para asimilar, para nutrirnos de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, como hemos estado estudiando durante un buen tiempo el Evangelio de Juan, estamos llegando ya casi al final y afortunadamente estamos ya en el capítulo 20, ya nos queda poco tiempo para terminar. Así que arranquemos. Jesús resucitó en la mañana del día domingo. Lo vio María Magdalena y otras mujeres. Pedro y Juan, ese día en la mañana, solo vieron la tumba vacía. Los discípulos en camino a Emaús también lo vieron, pero el grupo cercano de discípulos no lo había visto resucitado. El versículo 19 del capítulo 20 nos dice que al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esto es día domingo, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. El mismo día domingo en que Jesús resucitó, al final del día, como dice el pasaje, los discípulos estaban reunidos bajo llave por temor a los judíos. Y se dice, pues dice el pasaje, Jesús entró. La Nueva Biblia de las Américas lo expresa así: Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y la Nueva Traducción Viviente dice: de pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. Lo que tiene que quedar claro es que Jesús no pasó abriendo una puerta, sencillamente apareció en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Un saludo que tranquilizaría sus corazones temerosos por los hechos que recién había sucedido, tranquilizando entonces a estos atemorizados discípulos. Versículo 20, habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Esta es la primera vez que ven al Señor resucitado. Les muestra la evidencia, sus manos y costado. Y esto lo que quiere decir es, en realidad él era su maestro, ¿verdad? Otro de los evangelios dice que por un momento pensaron que era algún tipo de espíritu. Y Jesús les muestra: no, soy yo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. En este primer encuentro post-resurrección les está definiendo la misión. Les dice: como fui enviado, ahora yo los envío a ustedes. Esta misión sería confirmada más adelante en Galilea, al norte, y está allá en Mateo 28, 18 al 20. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿a qué fue enviado Jesús? Lucas 19:10 nos relata aquella escena en la casa de Zaqueo, cuando Jesús se expresa: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sus seguidores, los seguidores de Cristo, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo, buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, es ir a los que no conocen a Cristo, a los que están muertos de sus delitos y pecados, para compartirles el Evangelio. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En cuanto a este versículo, hay varias opiniones respecto a esta recepción del Espíritu Santo. La opinión conservadora es que Jesús les dio una introducción de lo que sería la venida del Espíritu Santo de una manera simbólica y gráfica. Algunos otros, pues otras de las interpretaciones,
es que dicen que aquí es donde el Espíritu Santo llega a ellos para producir el nuevo nacimiento y que después hay una segunda obra de gracia allá en Hechos 2 cuando se da el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros consideramos que la obra del Espíritu Santo es una sola y definitiva. Cuando alguien cree en Cristo, en ese mismo momento es regenerado, es bautizado, recibe las arras, la garantía del Espíritu, un solo hecho. Notemos que en este momento no estaba Tomás y más adelante no se nos menciona que a Tomás se le da este tipo de, pues se hace el mismo acto de soplar el Espíritu, hubiera quedado excluido. Bueno, en el versículo 23 les dice, a los que remitan, anoto entre paréntesis, remitir es perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. O sea, a los que remitan los pecados, les ha sido remitidos. A quienes se los retengan, les han sido retenidos. La Nueva Biblia de las Américas dice, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes les retengan los pecados, estos les son retenidos. Ahora aclaramos, no es que a un discípulo de Jesús tenga la potestad de perdonar pecados, ya que como vemos en Lucas 5:21, cuando Jesús le dice a aquel hombre paralítico, tus pecados te son perdonados, rápido los fariseos expresan, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, el único que puede perdonar pecados es solo Dios. Así que, aclaramos aquí, no es que los discípulos de Jesucristo tengan la potestad de perdonar pecados. Entonces tenemos que entender qué quiere decir esto, que ellos pues pueden perdonar o pueden retener. Bueno, cuando un cristiano predica el evangelio y una persona cree en Jesús, sus pecados le son perdonados, pero cuando lo rechaza, sus pecados son retenidos. Eso es el significado de ese pasaje. Versículos 24 y 25. Pero Tomás, llamado Dídimo o gemelo, era uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él, Tomás, les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos y si no meto mi dedo en su costado, no creeré jamás. Este pasaje conocido presenta la incredulidad de Tomás, ya que no estuvo en la reunión del domingo por la noche y no vio a Jesús. Sin embargo, 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y nuevamente, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Y acto seguido se dirige a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Una semana después, los discípulos seguían bajo llave y Jesús vuelve a aparecer en medio de ellos con el mismo saludo, este saludo tranquilizador. Y como dijimos, se dirige directamente a Tomás, le dice, verifica que soy yo, no seas incrédulo. Por cierto, a través del tiempo se ha destacado la incredulidad de Tomás y a él le cae, ¿verdad? Y de ahí viene el dicho, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero les traigo otro pasaje allá en Lucas 24:10. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, fueron con ellos. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Fueron a decirles que Jesús había resucitado, pero oiga, pero sus palabras a los apóstoles les parecían a ellos locura y no las creyeron. O sea que se recuerda que aquí le estaban diciendo que Tomás el incrédulo, bueno, tampoco los demás, cuando las mujeres les fueron a decir que Jesús había resucitado, tampoco habían creído. Creyeron hasta esa primera noche que Jesús
se les presentó. Bueno, en el 20:18 dice María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos. He visto al Señor. Y Marcos 16:14 dice, luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa, es el relato con el que empezamos, y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No estoy defendiendo a Tomás, solo que pues no solo él tuvo problema de incredulidad, los demás también. Lo que pasa es que esa noche que ellos creyeron, Tomás no estaba y se resaltó pues la situación de él. Continúa el relato. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no ven y creen. Algunos hacen la pregunta, bueno, en realidad Tomás metió sus dedos y todo. Lo que creen los comentaristas es de que no hubo necesidad. Sencillamente al ver al Señor, creyó. Y como le dijo Jesús, porque me has visto, ¿verdad? Entonces se nota que no hubo ese acto físico. Ahora, note la expresión de Tomás. Mientras que en la primera noche se nos dice que los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor, pues qué bueno. Pero Tomás da una respuesta teológicamente más acertada. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto, en el mundo judío, decirle a otro ser humano Señor y Dios era una blasfemia. De hecho, por eso acusaron a Jesús cuando él expresó delante del Sanedrín su divinidad. Así que Tomás está reconociendo a Jesús que es su Señor y su Dios. Y por cierto, Jesús recibió su comentario, no le llamó la atención. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Bienaventurados los que no ven y creen, le dijo a Tomás. Bueno, note que después de los discípulos, Pablo y los más de 500 testigos que vieron al Señor resucitado, de ahí en adelante, todos los que han creído, que hemos creído a través de los siglos, lo han hecho y lo hemos hecho sin haber visto. Así que, bienaventurados somos. Por cierto, concluye Juan este capítulo, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales describe Juan en su evangelio? 7. 7 milagros están descritos en estos 21 capítulos. Ahora nota él, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Como hemos estudiado, Juan escribe este evangelio casi al final del primer siglo, tal vez por el año 90. Es el último evangelio que fue escrito. Y como anota él lo ha escrito para dar a conocer a Jesús. Capítulo 1 se recuerda, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y empieza presentando a Jesucristo, y luego presenta sus señales por las que ratifica quién es Él, y por eso nos dice ahora que Él escribió esto para que los que lo leen puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al creer en Él, entonces tienen vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna en su nombre. Si nos hacemos la pregunta, porque siempre decimos, hay que proclamar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó y hoy vive para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que concluimos con este estudio, no sin antes invitar a los que lo están viendo a que compartan el Evangelio, que vayan con otra persona y le digan esto: te tengo una buena noticia. Y le dice, Jesucristo murió
por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Hoy vive. Y si tú crees en Él, no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Así que le animo a compartir su fe. Dígale que uno de sus maestros de Biblia le dejó esta tarea y dígale a su amigo o amiga, ¿me puedes ayudar a hacer una tarea que me dejaron? Y la tarea es que usted le comparte el Evangelio. Así que ya le di una buena razón para buscar a alguien que usted quiera compartirle de la nueva vida en Cristo. Bueno, nos veremos para el último capítulo, que es el capítulo 21. Nos vemos. Feliz noche.